Muy buenos días, mis hermanos. Un placer estar aquí en esta mañana. Qué gozo estar aquí reunidos con mis hermanos, físicamente, con nuestros hermanos virtualmente en otras partes del mundo. Les pido que en este momento nos concentremos en lo que vamos a hacer, que le demos el honor y la gloria a Dios que Él merece con todo nuestro corazón, concentrados, estando presentes aquí en lo que vamos a hacer. Y el orden de hoy va a ser de la siguiente manera. Nuestro hermano Cristian nos va a dirigir con los cantos. Después nuestro hermano John nos va a traer la lectura. Y después mi hermano Héctor nos va a traer la cena del Señor. Nuestro hermano José Quiñones nos va a edificar con la lección. Y después de otros cantos ya quedamos despedidos. Así que les pido antes de comenzar que vayamos a Dios en oración. Padre Santo, que estás en el cielo, venimos a ti muy agradecidos por esta mañana hermosa que nos regalas, por la oportunidad de estar aquí juntos, de elevar nuestras voces en cánticos y en oración hacia ti, porque tú eres el único Dios verdadero que merece todo loor y toda honra y toda gloria. Te suplicamos que lo que hagamos llegue a ti como olor fragante, que lo aceptes, que sea un sacrificio aceptable y que sea de nuestras primicias y no de lo que nos sobra, sino con toda nuestra energía. Te pedimos también por los hermanos que no pueden estar aquí físicamente, ya sea por enfermedad o por cualquier cosa que les impida, Señor, que tú les bendigas, que les restaures, que les ayudes para que muy pronto podamos estar aquí juntos. Los que están en camino o a punto de conectarse, también que los ayudes a que puedan estar aquí presentes y que de todo corazón, todos unidos en espíritu y en verdad te adoremos, Padre. Bendice este día que te pertenece igual que todos los demás. Bendice a cada uno de nosotros para que no seamos siervos inútiles, sino que mantengamos ocupados en tu obra. Y te suplicamos y pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos, a los que están aquí, a los que están viéndonos por medio de la internet. Como siempre, algunos problemas técnicos, cosas, dicen gajes del oficio. Pero bueno, en este día estamos muy felices de poder alabar a nuestro Padre Celestial, de poder cantarle con mucha alegría. Así que donde sea que usted se encuentre, si es al frente mío o muy lejos de acá, vamos a cantarle a nuestro Padre Celestial con toda la felicidad. Así que vamos a cantar este cántico que se llama Jesucristo conmigo va. Ahora voy a traer un ayudante excelente que me va a ayudar con la primera voz. Así que acá invito al hermano Héctor que sea a mi lado. Y este canto, qué guapo es, ¿verdad que sí? Este canto siempre se empieza, bueno, lo que yo he estado mirando es que lo empiezan las mujeres y después los hombres la continúan. Pero como estamos tratando de hacer algo diferente con el internet, el audio por casualidad se me quedó mi micrófono hoy y el audio no agarra muy bien, entonces vamos a intentarlo a solo dos voces. La primera voz la va a empezar el hermano Héctor y yo haría la segunda voz. Igual, si pasan algunos errores, recuerden que esto es una alabanza a nuestro Padre Celestial. Lo que más importa es darle la alabanza a nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Hola. Y así que vamos a empezar con este canto que se llama Jesucristo conmigo va. Y aquí tengo la letra para que también te guíes. Bueno, ¿okay? Entonces la que yo voy a hacer es la que las mujeres son las que me tienen que seguir. Sí. Así que mujeres tendrían que seguir al hermano Héctor. Mujeres, ¿okay? apóyenme, por favor. Colabórenme. Bueno, vamos a empezar a cantar. Jesucristo conmigo va. Conmigo va. Jesucristo conmigo va. En mi viaje de peregrinos. Jesucristo conmigo va. Mis pruebas conmigo va. En mis pruebas En mis pruebas conmigo va. En mi viaje de peregrinos.
Jesucristo conmigo va. Cristo me ama, Cristo me ama, conmigo va. Cristo me ama, Cristo me ama, conmigo va. conmigo va. Mi viaje de peregrino. Jesucristo conmigo va. Para siempre conmigo va. Para siempre Para siempre conmigo va. conmigo va. Mi viaje de peregrino. Jesucristo conmigo va. Gracias, hermano. Gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar Estoy bien con mi Dios. Cantemos. De paz inundada mi senda ya esté. Oh, cubra la mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la desata. No amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo preso. Quito mi pecado clavado en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Amén. A continuación, la lectura, hermanos. Buenos días, queridos hermanos. Es un placer, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo algo del mensaje de la palabra del Señor en esta hermosa mañana, en este precioso día. Y bueno, hermanos, en esta mañana les quiero compartir Primera de Pedro, capítulo 2,
versículos del 4 al 10. Y la palabra del Señor dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y bueno, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, todas las personas, cualquiera que sea su educación, crianza, género o origen étnico, pueden ser parte de la familia del Señor y ser usadas por Él. Transformarse en una posesión especial de Dios es para todos los que creen en Jesús. Amén, hermanos. ¿Me acompañan en oración, por favor? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Señor, por este hermoso día, por este precioso Señor que nos has permitido tener. Gracias, amado, por este tiempo que nos permites tener, reunirnos, Señor, algunos virtualmente, otros hermanos presencialmente. Te damos la gloria a ti, Señor, porque permites que nuestros hermanos en Estados Unidos se puedan reunir. Te damos gracias, Padre, por cada hermano aquí reunido, cada familia. Te pido, Señor, que los bendigas, que los guardes. Y te pido, Señor, que tú seas el centro de esta reunión, Padre. Que nos llenes de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, Padre Santo. También te quiero pedir, Padre, especialmente por todos los enfermos, para que tú, Señor, seas sanándolos, Padre, según sea tu hermosa voluntad, Padre. Para que tú extiendas tu mano poderosa, sanadora y misericordiosa sobre ellos, sobre sus familias, fortaleciéndolos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos permitas participar de este servicio, Señor, de más digna para ti y para tus ojos, Señor. Te rogamos bendición en esta mañana, Padre, y te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que, hermanos, seguimos con nuestro hermano Cristian, alabando a nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano John. Vamos a continuar con más cantos. Vamos a cantar En Jesucristo, Fuente de Paz. Cantemos. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirige
dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por vosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Vamos a cantar el siguiente cántico que se llama El ciego Bartimeo. Amén, amén. Invito a que canten conmigo. El ciego escuchó que Jesús iba a ir, vino a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Y el Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Y él, al salir de allí, daba gracias a Dios, porque ya pudo ver, pues Jesús lo sanó. El Señor le mostró su amor y poder, cuando el ciego sanó, permitiéndole ver. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder, como escrito está: todo puede, Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón,
libre y salvo serás. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Amén. A continuación, la cena del Señor. Ahí no le pongo. Hermanos, buenos días. Qué alegría que nos reunamos de nuevo juntos aquí en muchos sitios, unos aquí, otros allá en Colombia, otros en otras partes, en Palmira, bueno, muchos sitios donde tenemos hermanos amados y queridos y que quisiéramos estar juntos. Y lo lindo es que vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos por mucho tiempo. Vamos a estar juntos por la eternidad, hermano. Cosa tan maravillosa, ¿no? El plan de Dios es algo muy lindo. Si usted se acuerda cuando estaba allá en el jardín del Edén, eh, Adán y Eva, ¿no? Ellos habían dos árboles. Había uno que era el del conocimiento del bien y el mal, y había otro que era el árbol de la vida eterna. Ellos tomaron la mala decisión de tomar el del conocimiento del bien y del mal, lo cual tuvo unas consecuencias, pues, funestas, ¿no? Literalmente, trajo la muerte. Pero también estaba ese otro árbol, que era el árbol de la vida, el que daba la vida eterna. Y entonces por eso vino Jesucristo, para que pudiéramos participar de ese otro árbol, de la vida eterna. Qué cosa, ¿no? Otra cosa interesante es que Él formó a ese hombre de la tierra, pero siendo que era algo tan humilde, hecho de la tierra, de carne y de hueso, lo hizo en su imagen y semejanza. Y después Él mismo se hizo un hombre como nosotros. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando eh, lo que el Señor hizo que hiciéramos, que tuviéramos esta cena, este momento de celebración. En el Antiguo Testamento ahí decía que los extranjeros tenían que obligatoriamente celebrar lo que nos enseñaba el hermano José de la fiesta de los tabernáculos, que eso era un fiestonón, ¿no? Era un fiestonón, pero o sea, en Colombia no sabemos hacer fiesta, como los judíos lo hacían. 7 días de barbecue, imagínese, carne asada todos los días. Eso era una cosa espectacular, ¿no? Y era una fiesta con el Señor quería que ellos se regocijaran de poder estar en su presencia y de poder estar en comunión. Y eso, hermanos, es lo que nos ha permitido hoy y siempre. Solo nos pide Él que nos consideremos a nosotros mismos, que nos demos cuenta de que Él nos ha perdonado muchos pecados, que no debemos continuar en ello y que debemos también mirar hacia el futuro, hacia ese día, ¿no? Entonces, vamos a orar, hermanitos. Padre Santo, te damos gracias por este momento en el cual nos acordamos del sacrificio de tu Hijo cuando Él, y digamos que empezó la cena como esta, Él tomó el pan y lo partió y dijo que lo tomáramos todos, que ese representaba su cuerpo que Él iba a entregar allá en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Padre Santo, ayúdanos a darnos cuenta de ese maravilloso plan, Señor, y que meditemos en ello constantemente todos los días y acordémonos, Padre, de aquellos que no se dan cuenta, Señor, de esa gran oportunidad que tenemos de aceptar a nuestro Señor, nuestro Salvador, de recibir tan grande salvación, Padre. Bendícenos, Señor, esta mañana, bendice este pan y a cada uno de nosotros, cada familia, Señor, llénanos de tu espíritu, de tu paz y de tu gozo. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén.
Bueno, hermanos, continuamos en oración. Padre Santo, también te damos gracias por este fruto de la vid, este jugo de uva, Padre, que representa la sangre de nuestro Señor Jesús, la cual Él voluntariamente derramó allá en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, Señor, y cumplir tu plan maravilloso. Te damos gracias infinitamente por ese don que tenemos, Señor, de ser partícipes de esta cena, ser partícipes de esta bendición tan grande. Señor, bendícenos en todo aspecto, pero especialmente espiritualmente, Padre, que cada vez entendamos mejor tu evangelio, que entendamos mejor y conozcamos mejor a tu Hijo. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, con eso concluimos la cena del Señor. Bueno, mis hermanos, continuando con los cantos, vamos a cantar Él cuidará de mí. Cantemos. Cómo podré estar triste, cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da vida. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén.
Bueno, sigue otro canto más. Después de este canto sigue la predicación. Cantemos con mucho amor, con mucha alegría. Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a tus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. A continuación la enseñanza. Saludos. La paz de Dios abunde en nuestros corazones. Hoy estaremos analizando a la luz de las Escrituras el tema de los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer enseguida la lectura que la encontramos en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículos 11 hasta el 16. Y dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio y que todos seamos edificados. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, gracias porque somos tus hijos y dependemos de ti. Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviar a tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias por revelar tu palabra. Y Señor, que en estos momentos nuestros corazones sean dirigidos por tu Santo Espíritu como el Maestro que nos enseñe tu palabra para que podamos seguir adelante, creciendo, como lo dice tu palabra, hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y amén. Bien, hermanos,
En los versículos anteriores de este capítulo, la carta de los Efesios, los versículos 1 al 10, Pablo nos introduce a los dones espirituales. Y como ya hemos leído, el fin de los dones espirituales es muy, muy sobresaliente en la Escritura, porque los dones espirituales es lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Los dones es para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que la iglesia se edifique y para que nosotros sigamos creciendo y creciendo, llegar a ser como Cristo, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Es profundo este estudio, porque vamos a ver que Pablo le está diciendo a los efesios que debemos conocer más de Cristo. Más de Cristo. Sí, nosotros, los cristianos, tenemos que conocer más de Cristo. No es simplemente conocer el nombre de Cristo, es conocer y seguir en ese crecimiento para que podamos entender lo grande que es nuestro Señor Jesucristo y su cuerpo. Tiene que estar bien edificado, unido a la cabeza para nutrirnos bien. Entonces, en estos dones, muy interesante, estuve analizando todos los dones, porque se encuentran en 1 Corintios capítulos 12, versículos 4 al 11, del 27 al 31, y en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, y en Efesios, como leímos, acabamos de leer, capítulo 4, versículo 11, hablan de unos 20 dones y los vamos a examinar, y están muy interesante esta lista, porque me he dado cuenta que muchas de las cosas que nosotros pues tomamos como dadas, como que no son tan importantes, sí son importantes porque son dones de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 4 al 11 encontramos unos 9 dones: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, hacer sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Unos 9 dones que es parte de estos, de las 3 listas que aparecen, son en total unos 20 dones. Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Pablo dijo algo interesante en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, eso sí es verdad, pero el amor edifica. Entonces, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, podríamos decir, bueno, es casi lo mismo. Bueno, hay algo que lo diferencia, porque recuerden que Salomón dijo que él no definió sabiduría diciendo el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ese es el principio de la sabiduría. Esa es la importancia, lo más importante, lo más alto de la sabiduría es temor a Jehová. Entonces, la palabra de conocimiento es eso, conocer. Conocimiento nada más, sin sentir, sin tener ese afecto hacia Dios, esa convicción en Dios, en la palabra de Dios, y nosotros amar, porque simple conocimiento, pues nos envanecemos, como que estamos en una competencia de quién enseña mejor, quién habla mejor, quién discierne mejor la palabra o interpreta la palabra. Entonces, estos dos dones, si se aplican bien, podemos edificarnos los unos a los otros con palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Como que yo veo aquí una unión, una fusión de estos dos dones con el propósito de edificar, alabar a Dios y que la grey pues se mantenga unida. Entonces, la fe es el conocimiento. Después viene la fe. Es un don. Un don, esto es más allá de la fe personal, porque nosotros tenemos que tener fe para, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fe es necesario este don. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia muchas veces hacemos cosas, iniciamos cosas, proyectos, planes,
Y fíjese, muchas veces si la iglesia no tiene fe, si los miembros no tienen fe, los que menos fe tienen, van a matar, a acabar pues a estorbar un proyecto, un plan, un ministerio en la iglesia. Entonces se necesita hombres, porque sí, hombres de fe, hombres que persistan, porque siempre van a haber las excusas o las razones tontas de que, bueno, nosotros no somos una iglesia grande, esto se va a llevar mucho tiempo, esto va a costar mucho dinero. Y entonces se echan a perder ministerios o planes que son para que la obra crezca, para que haya crecimiento en la iglesia. Y se necesita este don en la iglesia. Hombres llenos de fe que resistan a las cosas débiles y que no se llevan a cabo. Hay que dejar las excusas a un lado y hay que seguir adelante. Entonces, en esa lista continuamos. Está sanar, que al principio de la iglesia había personas que sanaban, y hoy en día, para sanarnos, pues tener fe y buscar fe de Dios para que nos podamos sanar, ¿verdad? Porque la sanidad, Dios es nuestro sanador, Dios es el que sana. Como dijo Benjamin Franklin, el doctor se queda con la plata, pero Dios es el que sana. Hacer milagros, fíjese, los milagros, había ese don. Y esto no es para hacer negocio, el hacer un milagro como si fuera un show, como si fuera digamos, un espectáculo. Y yo leí hace tiempo una historia de un predicador en Indonesia, que este predicador fue a una isla y en esa isla no tenían el jugo de uva, fruto de la vid. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a orar por el agua, vamos a convertir el agua en vino, en jugo de la vid. Y entonces ellos oraron y se convirtió en el agua en fruto de la vid. Entonces, pues, eso fue noticia y se regó, ¿verdad? Y pues un día él vino a los Estados Unidos y pues sabían que este hombre había convertido agua en vino. Y le dijeron, mire, convierta agua en vino aquí. Y él dijo, no. ¿Sabe por qué dijo que no? Él les dijo, mire, aquí en los Estados Unidos hay supermercados por todos lados. Ustedes pueden ir allí y comprar un galón si quieren o una caja de jugo de uva. Pero él estaba diciendo, mire, había una necesidad y se resolvió de esa manera por el poder de Dios. Y esa es la función de un don, ¿verdad? Que glorifique a Dios y que sea necesario, no es un espectáculo. Entonces, ahí continuando la lista, pues tenemos profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Así que estos últimos tres de esta lista, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, van acompañados. Porque hay muchas iglesias que dicen, bueno, aquí hablamos en lenguas. Sí, pero una persona habla en lenguas o dos personas hablan en lenguas y simplemente los demás escuchan, pero no entienden. Entonces, el discernimiento de espíritu es un don que si una iglesia habla en lenguas, debe tener ese don de discernir si el espíritu viene de Dios o no, porque la palabra de Dios dice que el mismo Satanás se puede vestir de ángel de luz. Entonces, discernimiento, hablar en lengua e interpretar las lenguas, porque si habla en lengua, si habla en chino, no entendemos nada. Tiene que haber una interpretación, y había ese don de interpretar las lenguas. Y siguiendo con la lista de los dones, encontramos 4 dones en el capítulo 12, versículos 27 al 31 de la primera carta a los Corintios. Y apóstoles, y fíjese que este es un don muy importante. Bueno, lo fue porque los apóstoles, como todos sabemos, fueron el fundamento de la iglesia. Aquí vemos que hay maestros, ayudar y administrar. Estos dones, fíjese, primeramente, maestros, ayudar y administrar, como que nadie los ve como que son dones. Más bien como que en la iglesia estamos acostumbrados a decir, bueno, este tiene habilidad de enseñar, le gusta ayudar, o este tiene habilidad de administrar,
porque pues trabaja, es supervisor o gerente en algún lugar. Pero fíjese, en esta lista de estos 4 dones, apóstoles, otra vez, el fundamento, Cristo es la piedra angular, esa piedra angular, y después siguen los apóstoles, los profetas, maestros y así. La idea es que la iglesia tiene que estar fundamentada sobre algo poderoso. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que edifica, el sabio, edifica sobre la roca. Entonces, la iglesia tiene que tener ese fundamento fuerte. Apóstoles, maestros, o sea, maestros de la palabra, dirigidos por el Espíritu Santo, aún ayudar, que eso no sea simplemente porque, pues, ayudar, eso es insignificante, no, eso es como hablar de una posición en la iglesia. Entonces, si vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 8, y yo voy a leer directamente de la carta a los romanos, porque aquí tenemos 5 dones. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra vez, la fe que Dios da, que reparte a cada uno. Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Muy importante eso, ¿verdad? Somos distintos, cada cual uno, ¿verdad? Con su propio don o con los diferentes dones. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos a los otros. Otra vez, la función de los dones: unir la iglesia, que edificar a la iglesia, crecer espiritualmente. Entonces tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada, El que tiene el don de profecía, y esto lo vamos a ver más adelante, al igual que apóstoles, profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir, fíjese, a veces, otra vez, servicio, pues servir, no, eso tiene algo muy importante, porque es un don. Entonces, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, fíjese, exhortar es muy importante. Dice, el que exhorta en la exhortación. Esto es muy necesario en la iglesia, este don, porque quizás algunos hermanos exhortan y quizás no tengan este don y terminan quizás pues regañando a alguien, ¿no? Entonces, el que reparte, ¿se lleva la mejor parte? No, el que reparte con generosidad. Qué importante esto, ¿no? El que reparte no se queda con la mejor parte, sino que lo haga con generosidad. El que preside, no es fácil presidir, eso es un don, con solicitud, que le guste hacerlo, que quiera hacerlo. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, fíjese que todos estos dones nos parecen simples. También tenemos dos dones más que ya leímos en Efesios capítulo 4, versículo 11, que nos habla de evangelistas y pastores o maestros. Así que esta lista de 20 dones, muy importante para la iglesia. Es muy importante, hermanos, porque de esto depende nuestro crecimiento, el crecimiento como iglesia y el crecimiento hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, todos los miembros del cuerpo son necesarios. O sea, en esa lista vemos que la persona que menos educación tenga en la iglesia puede hacer algo, ayudar. ¿Ves? Fíjese, servir. O sea, no necesitamos una persona que con un doctorado para para que haga esa función, ¿verdad? De servir, de ayudar. Una simple persona, ¿verdad? Que no tenga educación puede hacer eso. Entonces, los dones son muy importantes. Hay diversidad de dones. La principal función, recuerden, la principal función de los dones espirituales es mantener al cuerpo unido, a la iglesia edificada. Por eso después leemos que debemos ir creciendo, debemos crecer y crecer
hasta llegar a ser como Cristo. Fíjese que Pablo introdujo los dones en la primera parte del capítulo, pero en la segunda parte, de los versículos 11 al 16, entonces nos está explicando la función de esos dones y lo que el fin de ellos, que nosotros crezcamos hasta conocer más y más de Cristo. Él mismo constituyó, fíjese lo que dice Pablo, y eso es parte de la lectura que hicimos al principio. Él mismo, o sea, Cristo, él mismo constituyó apóstoles. Pablo dice que es un apóstol, un embajador en nombre de Cristo. El propósito de los apóstoles fue ser parte del fundamento de la iglesia, y una vez logrado, no fue necesario nombrar suplentes. Así que una vez que empezamos en la iglesia realmente, o sea, cuando hablamos de iglesia, y nosotros, pues, él dice que empezamos en la iglesia cuando dice la palabra que hemos sido añadidos al reino de su amado Hijo. El Señor añadía a la iglesia al principio del establecimiento de la iglesia. Dicen Hechos que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Lo añadía ¿dónde? A la iglesia. Entonces, cuando hablamos de iglesia, es como cuando usted habla de un edificio fuerte, o sea, la fundación tiene que ser fuerte. Fíjese que Jesús comparó, ¿verdad?, al hombre sabio, aquel que edifica sobre la roca. Entonces, la roca es Cristo. La piedra fundamental, la angular, principal, es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, entonces, vienen los apóstoles. Entonces, tenemos que recordar que Jesucristo fundó una iglesia fuerte. Es decir, una comunidad de creyentes que estuvieran fundamentados sobre algo fuerte, no sobre la arena. Así que es muy importante que entendamos que los dones, la función de los dones es para ser primeramente Cristo de los apóstoles, ¿ves? Y entonces de ahí que se vaya edificando, pero que vaya edificándose fuerte y fuerte, porque vienen vientos, vienen tormentas y hay que resistir. Entonces, después fíjense, profetas. Y esto es importante, bien interesante esto de los profetas, porque en hebreo, Naví quiere decir hablar en nombre de Dios. Pablo dijo que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, fíjese, el profeta, nosotros hoy en día podemos decir que ese don está en la iglesia. ¿Por qué? Porque hablar en nombre de Dios, fíjese, representa que representa esa comunicación de Dios con los hombres. A través de Dios habla. Hoy en día nos habla por esta palabra. Entonces, también en hebreo existe la palabra roé, aparte de Naví. Esta palabra quiere decir ver cosas, es vidente, quiere decir vidente, pero en el sentido de ver cosas. Entonces está la otra, José, tener visiones, fíjese, esa es la diferencia. Los profetas en el Antiguo Testamento, había un vidente que podía ver cosas, pero había el otro vidente que era el que tenía visiones del futuro, el que podía ver, o sea, más allá de una simple, pues ver un objeto o algo así. Entonces, ese era bien importante, el concepto de profeta. Más que todo, en términos generales, conocer a Dios y hablar en nombre de Dios. Evangelistas. Estos son los portadores del evangelio, de ciudad en ciudad, como con el poder de Dios. O sea, Dios nos tiene que dirigir para poder ir a predicar. Entonces, todos somos llamados a predicar el evangelio. Así que, pues, esto no es que una sola persona se encargue del hacer obra evangelista. Fíjese lo que le dice a Pablo a Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que si ese fue Pablo hablándole a Timoteo, ¿qué de nosotros? ¿Qué nos dice la palabra? Pues lo mismo, que así como Timoteo, nosotros tenemos que cumplir nuestro ministerio, cualquiera que sea nuestro ministerio, y aparte de eso, ser eficientes en que las personas lleguen a conocer a Cristo por el Evangelio, dar a conocer el Evangelio, que es el Cristo resucitado, el que venció a Satanás y la muerte y el pecado. Así que, hermanos, tengamos en mente que este don de evangelistas es para todos los que podamos evangelizar en cualquier momento y que estemos preparados, porque tenemos que prepararnos para hacer obra de evangelista. Pastores. Fíjense, esto es importante porque hay muchas iglesias, pues esto o sea, los pastores pues no son, como dice la Biblia, los pastores pues a veces hay un solo pastor y es como, y entonces se oye de que un pastor asociado y pues así pues es la organización, pero la iglesia habla de pastores en plural. Obispos y ancianos es el mismo concepto de ser administradores. Entonces, este don es para los que administran la iglesia local, a los cuales se le llama también como obispos, del griego episcopos, y los que apacientan la grey de Dios. Y vamos a ver ese pasaje de Primera de Pedro. Está interesante ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, y lo leo. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Esa es la labor principal de un anciano o obispo en la iglesia, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, fíjese que no puede ser obligado, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Wow, esto es importante, ¿no? O sea, que no se haga un pastor único y al que hay que obedecerle y seguirle, sino dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Eso es importante también, hermanos, porque en todo lo que hacemos en la iglesia debemos ser ejemplo, dar buen ejemplo. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. O sea, que esto es un oficio muy serio, pero no imposible, porque esto es un don. Esto es un don y debemos orar, hermanos, y donde no tengamos ancianos, pues orar para que Dios prepare y dé ese don a los que pueden administrar, porque como discutíamos al principio, el don de administrar, es muy necesario en la iglesia, que hayan administradores, buenos líderes. Hay que orar también por los líderes de la iglesia. Entonces, fíjense, maestros. Esto sí es importantísimo, ¿verdad? Porque vamos a ver 2 versículos que nos están hablando de la seriedad de ser maestro. Entonces, hay maestros que tienen don natural, que tienen habilidad de enseñar. A veces hay personas que tienen una oratoria natural, pero este es don. El don quiere decir que el Señor nos tiene que ayudar, darnos una ayudita. Si ya tenemos quizás una habilidad, el Señor nos va a perfeccionar dándonos el don de enseñanza. Fíjese que yo a veces me pregunto cómo es posible que yo a veces o predique y enseñe, porque yo antes de conocer a Cristo, hermanos, les digo, yo odiaba pararme cuando estaba en la preparatoria, en la high school. Yo odiaba y me daba un nervios y me enfermaba cuando tenía que dar un reporte, un trabajo, presentarlo a la clase, y a mí me daba, bueno, eso era horrible. Y cuando yo llego a la iglesia, me bautizaron y al mes me pusieron a predicar. Y yo de tonto me puse a buscar en la carta más difícil de todas las cartas, Romanos, y encontré quizás el capítulo más difícil, el capítulo 3, y me puse a predicar.
Y oiga, y aquello fue un desastre. Pero sí, pero yo digo que fue una gran experiencia porque o sea, ahí yo aprendí, aquí tengo yo que enseñar. Y yo no me gustaba enseñar, no quería enseñar, y gracias a Dios que Dios me ha ayudado. Y he podido por muchos años ya dar lecciones y predicar, y pues no puedo decir que soy un buen predicador, mi oratoria no es tan buena, pero gracias a Dios que el Señor me ha ayudado, digo que me ha ayudado grandemente en cómo enseñar la palabra. Y fíjese lo que dice Hebreos. Hebreos da una exhortación que hay que poner mucha atención. Dice Hebreos 5:12, dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Wow, ahí está. Pablo, el que escribió la carta a los hebreos, estaba tratando con gente un poco fuerte, ¿verdad? Los hebreos, a los judíos, a los israelitas convertidos al Señor, que estaban desviándose. Y fíjese cómo empieza este versículo, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Y yo a veces me pregunto, en la iglesia a veces pasa eso. Hay hermanos que llevan 3, 4, 5 años, ya deberían ser maestros, ya podrían dar una clase, ya podrían dar un mensajito, pues quizás con la ayuda de Dios pueden mejorar, porque aquí dice que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, una prueba de que hay hermanos que se han descuidado, llevan tiempo y no pueden crecer espiritualmente y no pueden llegar a ser maestros. A veces yo me doy cuenta. Cuando doy una cita y veo que un hermano, digamos que la cita es de Hebreos, y veo los hermanos que están en los salmos, buscando y buscando en los salmos. Yo me pregunto si esa persona abre la Biblia una vez al año. Yo me doy cuenta en muchas iglesias que visito y que he predicado. Entonces eso me dice que si hay hermanos que llevan 2, 3, 5 años y todavía no saben que Romanos o Hebreos están en el Nuevo Testamento y están allá buscando en la Biblia, en Génesis, quiere decir que no están aprovechando el tiempo en la iglesia, no están siendo maduros. Pero mire, en Santiago encontramos otro versículo relacionado a los maestros. Esto es un don muy importante. Entonces, dice Santiago capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros. Sí, porque hay muchos que quieren ser maestros, ¿verdad? Y entonces dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, aquí está como dando una advertencia. Hay que ser maestro, pero prepararse y que Dios nos ayude con ese don de ser maestros. Porque recuerde que el maestro es igual al profeta. El profeta está hablando a nombre de Dios, el maestro también, enseñando la palabra de Dios. Entonces, por eso hay que tener mucha seriedad en cuanto a ser maestro, pero que como dijo Pablo, o sea, el autor más bien el escritor de Hebreos, debiendo ser ya maestros, o sea, que hay que apurarnos en cuanto a la enseñanza y llegar a ser maestros. Bueno, todo lo expuesto hasta ahora por el apóstol en este capítulo tiene una finalidad, como ya he mencionado, crecimiento espiritual. Hay que crecer espiritual. Y la palabra, hermanos, la palabra es la que nos ayuda en esto. La palabra nos prepara para toda buena obra. Vamos a leer esos 2 versículos en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Y ahora que yo he estado estudiando Efesios, en estas lecciones aprendo qué importancia tiene, ¿verdad?, la escritura, estos versículos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, un manual para el cristiano. Dice, a fin, el propósito, ¿verdad?, la finalidad de esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra, por eso hay que crecer hasta la estatura de Cristo, llegar a ser maestro, porque la palabra de Dios, cuando estudiamos, leemos y estudiamos la palabra de Dios, eso nos va a hacer madurar. De lo contrario, simplemente estamos recibiendo una palabra de conocimiento. Hay mucha gente. Yo una vez oí una entrevista, estaba viendo en la televisión una entrevista a Fidel Castro, y quien le estaba haciendo la entrevista, una periodista de Estados Unidos, muchas de las preguntas que él contestó las ilustró con la Biblia. Y no sacó una Biblia de algún lado que decía, mire, aquí dice la Biblia. No, hablando sin mirar a papeles o una Biblia, les decía historias de la Biblia, pero como sucedió aquel a Jacob que vendió la primogenitura, nosotros no vamos a hacer eso. Y así, y usaba la Biblia. Bueno, conocimiento nada más. Pero nosotros, hermanos, como dice el pasaje que acabamos de leer, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra es que todo lo que nosotros hagamos y ayuda a alguien, al prójimo, va a glorificar a Dios. El crecimiento individual. Fíjese, crecimiento individual. ¿Por qué debemos crecer? Recuerden otra vez que el crecimiento espiritual está basado en cómo los dones que Dios nos dé, que nosotros le pidamos y nos otorgue, nosotros los utilicemos. En el capítulo 4, como ya leímos, el versículo 14 dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy en día hay que estar pendiente, hermanos, muy pendiente. Hay muchos vientos de doctrina, muchas doctrinas falsas. Entonces nosotros tenemos que estar listos. Por eso hay que estudiar la palabra y llegar a ser maestro, crecer hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 16 del mismo capítulo dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su conocimiento para ir edificándose en amor. O sea, hermanos, cuando uno se bautiza, cuando uno viene, es añadido a la iglesia, entonces nosotros tenemos que actuar, vamos a hacer, somos como un edificio, ir creciendo, ir edificándonos para que lleguemos a la perfección. Y la perfección llega cuando en nosotros hay amor, porque no es cuestión de aquí alcanzar un grado como en la universidad, un bachillerato, una maestría, una licenciatura, un doctorado. No, aquí se trata de que conocer a Cristo, ir creciendo en amor. Eso es muy, pero que muy importante, hermanos. Entonces, creciendo también individualmente, pero creciendo como el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice el versículo 13 de ese capítulo 4 en Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, noten esto, hermanos. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A quién le escribió Pablo? A la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante, en el sentido de que estaba haciendo las cosas bastante bien. Allá en los mensajes a los primeros dos capítulos, el capítulo 2 y 3, los mensajes a las iglesias en el libro de Apocalipsis, habla de la iglesia de Efesios que estaba haciendo, pues, había algo que ellos habían dejado, ¿verdad? Se habían enfriado un poco, pero estaban haciendo cosas buenas. Pero fíjese lo que le señala el apóstol Pablo aquí, que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, una cosa es decir, como muchas veces religiosas se dice, yo conocí al Señor, o tú no has conocido al Señor. Lo que están diciendo es que te conviertas al Señor. No, el conocimiento de Cristo no es conocer el nombre de Cristo, es conocer lo que Él es. Y Cristo es el Dios encarnado.
Dice Hebreos y otros pasajes en Colosenses también que Dios creó todas las cosas a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, crecer de Jesucristo no es crecer como conocer a Jesucristo, de Jesucristo. No es como cuando aprendemos de un poeta, de un escritor, de un historiador, de una persona importante. No, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Colosenses habla de que todas las cosas funcionan, el universo entero funciona porque descansa sobre Jesucristo. Eso es importante, que conozcamos que Jesucristo no lo conocemos por bautizarnos y ya. Tenemos que seguir estudiando la palabra, porque la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde nos conduce el crecimiento espiritual? Pues podemos decir estabilidad, cristianos estables, fuertes, maduros. Entonces, dice el versículo 14, así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, estamos en una guerra, hermanos. Y en el capítulo 6 habla de esa guerra, de esa armadura que tenemos que tener, porque de lo contrario, hermano, el diablo arrasa con todos nosotros. Entonces tenemos que estar estables y con los dones del Espíritu Santo y estudiando para llegar a ser maestros, para esa madurez espiritual, nosotros podemos ser estables, cristianos fuertes. Segundo, seguir la verdad en amor. Y tercero, llegar a la madurez, como ya hemos examinado. Hermanos, fíjense en esto, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Noten eso. ¿Quién habla aquí? Pablo. Pablo dice, mire, yo estoy como empezando. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, el gran Pablo, el gran esclavo de Cristo, que escribe esta carta desde la prisión, él mismo, que iba de ciudad en ciudad y lo perseguían y lo metían en la cárcel y lo apedreaban y él seguía adelante. Ese dice, yo no lo he alcanzado, yo no he llegado a la meta, me falta mucho, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que está atrás, los problemas. Y entonces él utiliza una imagen de atleta. Cuando los corredores llegan a la meta, tratan de impulsarse hacia adelante, porque para que el cordón de, si hay dos o tres que están cerquita, puedan ser el primero, como un photo finish, una llegada de retrato ahí, que tengan, antes se usaban los retratos, ahora se usan estas cámaras de televisión que pueden mostrar ahí quién llega, a veces por un centímetro le dan el premio a alguien. Y entonces Pablo dice, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, para llegar ahí a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a terminar, hermanos, con segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Miren lo que dice este pasaje. Este pasaje es para que nos reflexionemos sobre este tema, la madurez y alcanzar esa estatura de Cristo, crecer hasta la estatura de Cristo. Fíjense. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha que legítimamente. Y hermanos, con esto terminamos, con este versículo, sabiendo que hay que luchar como atleta. Tenemos que esforzarnos a llegar a la meta. ¿Y cómo hacemos eso? Hermanos, recibiendo los dones que nos hacen falta.
ejercitándonos como atleta para llegar a la meta. La palabra de Dios es la que nos va a preparar para llegar a esa madurez que Cristo quiere. Hermanos, la iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que crecer individualmente y como cuerpo. Cada uno de nosotros, como dijo Pablo, hay muchos dones. No todos los dones son iguales. Cada don es importante. Cada uno de nosotros debe llegar hasta lo máximo, hermanos. Tenemos que dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que honrar a Dios con todo lo que tenemos, nuestras habilidades, dones, cosas materiales, pero hermanos, sobre todas las cosas, que nosotros amemos a Dios y que nos amemos unos a otros también, porque eso es, Dios espera eso de nosotros. Que Dios les bendiga y que la palabra de Dios, como ya leímos, nos prepare para toda buena obra. La gloria sea para Dios. Bueno, hermanos, ya terminando esta predicación por el hermano José tan excelente sobre dones y crecimiento espiritual, algo que nos exhorta a seguir ejercitándonos en la palabra. De verdad que el hermano estaba aquí, pero al mismo tiempo lo estábamos viendo, entonces era como extraño eso, pero él mismo se reía de los chistes que él echaba, excelentes. Pero no, le damos gracias al hermano por esa excelente predicación y también vamos a finalizar con un canto para así despedirnos. Cantemos Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud y salvación. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Bueno, mis hermanos, qué hermoso domingo este que hemos tenido aquí. La verdad que hace 8 días estudiamos de la misma carta, versículo 1 al 16, y teníamos una perspectiva acerca de la importancia del trabajo. Y hoy complementamos en un estudio más profundo, donde nos muestra qué dones son los que Dios nos da y cómo utilizarlos. Y es una muy buena lección, porque a veces uno intenta hacer mucho, pero se ocupa tanto en eso que se le olvida el propósito de las cosas. Les pedimos disculpas si el sonido no es el mejor, si hubo dificultades técnicas. No es fácil, hermanos. Estamos intentando cada día mejorar para que nos edificemos todos. Yo aquí parezco un capataz moviendo gente, callando gente, y les pido disculpas a mi mamá en particular, que esta mañana estaba yo aquí con 3 mouse, 2 pantallas y hasta le dije, mamá, pues no me moleste tanto, pero no de la manera mejor. Les pido disculpas a ella públicamente, a todos ustedes.
Espero que les haya servido tanto como me sirvió a mí, que me exhortó, me edificó. No se les olvide, hermanos, que los miércoles tenemos nuestro estudio en línea. Está muy, pero muy bueno. Hemos tenido estudios acerca de las fiestas, acerca de los sacrificios, acerca de Apocalipsis. Muy interesante, muy edificante. Y nos vemos las caras, nos saludamos, que eso también nos edifica el espíritu, nos alimenta. Así que les voy a pedir que nos acompañen en la última oración y después del amén quedamos despedidos. Padre Santo, bendito seas tú, Señor. Gracias por tu iglesia local, por la unidad universal que tenemos todos los cristianos que creemos en tu nombre a través del mundo. Te suplicamos que nos mantengas con una misma fe, una misma esperanza y un mismo bautizo, siendo todos unos y siendo Cristo nuestra cabeza. Te suplicamos que nos ayudes a crecer en Él, que nos apoyemos unos a otros para mejorar, que reconozcamos cuál es nuestro don y lo utilicemos, Señor, para que así podamos llegar a la estatura de Cristo, Señor, que es nuestro objetivo. Te pedimos una bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes o conectados en línea, para que esta semana sea tu mano bendita prosperándonos y que seas tú cuidándonos de tanta cosa que hay afuera, del pecado, de la maldad, de la enfermedad, de todas esas cosas que están allí. Cuídanos, Señor. Cuida a nuestros hermanos que están enfermos o recuperándose. Dales esa sanidad que tú solo puedes dar, porque nuestros días están contados, pero por ti tú determinas nuestro comienzo y nuestro final. Así que te pedimos que estés con ellos y que nos des ese gozo de poder volver a estar aquí todos juntos, de abrazarnos en Colombia, que les des también allá sanidad para que también la iglesia se pueda reunir presencialmente, que hay tanto beneficio, Señor, que tú lo sabes, Señor. Nosotros a veces lo ignorábamos, pero tú siempre lo has sabido, Padre. Te agradecemos por este servicio, por todas las iglesias que hoy se reúnen en tu nombre, y es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos esto. Amén. Hasta luego, hermanos.